Buenas, sean bienvenidos a una exposición de la estructura del sistema jurídico colombiano. Para esto debemos hablar de la rama judicial. La rama judicial es la encargada de administrar la justicia en el Estado colombiano. Está compuesta por distintos órganos articulados del poder público destinado a dirimir conflictos conforme al derecho colombiano. Artículo 4 de la Ley 270 de la rama judicial del poder público dice que está constituido por la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso y administrativo, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción de la paz, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. A continuación vamos a echar un vistazo a cada uno de ellos y a explicarlos cada uno. Para esto vamos a empezar por la jurisdicción ordinaria. Este resuelve los conflictos de persona a persona. Todos los jueces que hacen parte de esta jurisdicción están llamados a dirimir los conflictos y decir controversias entre particulares a partir del derecho. La Corte Suprema de Justicia es el máximo estamento de esta jurisdicción. Es esencialmente una corte de casación que mediante sus decisiones unifica la jurisprudencia nacional y decide de forma definitiva los litigios de los conocimientos que tiene esta. Esta Corte tiene además las funciones de juzgar al Presidente de la República, a los miembros del Congreso y demás altos funcionarios del Estado colombiano. La Corte Suprema de Justicia es elegida por sí misma a partir de un sistema de coopción y también tiene la labor de enviar temas al Congreso de la República para elección de la Corte Constitucional. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. A continuación vamos a hablar de la jurisdicción de lo contencioso y administrativo. Los jueces de esta jurisdicción están llamados a solucionar los conflictos que se presenten entre particulares y el Estado, o los conflictos que se presenten al interior del Estado mismo. El órgano máximo de cierre jurisprudencial de esta jurisdicción es el Consejo de Estado, que tiene como funciones conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno, que no sean de competencia de la Corte Constitucional, actos administrativos principalmente, actuar como máximo cuerpo consultivo del gobierno en temas administrativos, entre otros. Al igual que los magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de esta Corte cierran la jurisdicción de lo contencioso y administrativo, se eligen por un sistema de coopción interna a partir de listas enviadas al Consejo Superior de la Judicatura. También deberán enviar temas al Congreso para la elección de los magistrados de esta Corte Constitucional. Vamos a hablar ahora de la jurisdicción constitucional. Esta es la rama de la justicia que vela por la supremacía de la Constitución política colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Todos los jueces de la nación, independientemente de su ámbito de especialización, pertenecen a esta rama y pueden conocer en primera instancia acciones de tipo constitucional como la tutela. Corte Constitucional. Esta es la que ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución. El Consejo de Estado conoce las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de derechos dictados por el Gobierno Nacional. El artículo 41 nos dice: la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Ahora vamos a hablar de la jurisdicción de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre del 2016 en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles la verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. El trabajo de la JEP se enfocará en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley.
Ahora vamos a hablar de la jurisdicción especial. La presente rama judicial reconoce la jurisdicción especial indígena y autoriza a la ley para la creación y administración de jueces de paz al interior del territorio nacional, encargados de resolver conflictos a partir de un criterio de equidad y con la característica especial de ser elegidos por votación popular. Esta tradición anglosajona de los jueces de paz representa una importante innovación en el sistema judicial colombiano, dado que parte de entender en el sentido de justicia para criterios escenarios como una virtud innata, que nada tiene que ver con la técnica del derecho. Estos tienen sus propios jueces indígenas. La jurisdicción de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales al interior de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Ahora vamos a hablar de la Fiscalía General de la Nación. Esta tiene un origen en el 91, con la promulgación de la nueva Constitución Política, y empezó a operar en el año 92. Es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración de justicia. Su misión es encargarse de la investigación y acusación de personas que cometen delitos al interior del país. La Fiscalía es entonces la responsable de la etapa de investigación penal de los procesos judiciales colombianos. La Fiscalía es su máximo estamento y su representante. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna enviada por el presidente. La Fiscalía ejercerá la acción penal y elabora y ejecuta la política criminal del Estado. Garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el proceso penal. Genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y reparación. Ahora vamos a hablar del Consejo Superior de la Judicatura. Sus características tiene como funciones dirigir el Poder Judicial. También ejercer actos disciplinarios cuando sabe las faltas cometidas por los funcionarios judiciales o abogados. Este contrata el recurso humano, tecnológico y de infraestructura necesarios para el buen funcionamiento del sistema judicial colombiano. Sus magistrados son elegidos por un periodo de 8 años. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de esta rama judicial, en reemplazo de la actual sala disciplinaria. Dicha comisión estará conformada por 7 magistrados. Bueno, estas son las partes de, de la rama judicial, y ahora les voy a hablar de un tema que me llamó mucho la atención, que es la Comisión Nacional de Género. Con el liderazgo de magistradas y exmagistradas de las altas cortes, se inició un trabajo excepcional que me dejó sorprendido, no sabía que existiese, de incorporar la perspectiva de género en la rama judicial con casi 24.000 personas. O sea, es algo que me llamó mucho la atención y es un valor agregado que quise agregarle a esta exposición. ¿Qué logros ha tenido? Ha empleado la política en líneas de acción, estrategias, actividades, competencias, indicadores, mecanismos de seguimiento y evaluación, reglas de auditoría para la introducción de la perspectiva de género y el cumplimiento de los objetivos de la política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género en la rama judicial. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición y nada,